lo que vamos a hacer en esta hora es introducirnos precisamente en esas primeras importantes acciones y decisiones que hicieron que el cristianismo se convirtiera en lo que a través de los siglos fue pasando. Divisiones, uniones, más divisiones, uniones, reformas, contrarreformas. Vamos a iniciar esto precisamente haciendo y compartiendo esta presentación con ustedes para que vamos a esta. Ya. Mirar esta imagen, ¿qué nos recuerda, mis hermanos? Piénsenselo para ustedes. Vayan mirando y observen. Elegí esta, podía haber elegido otra, pero esta es como para llamarnos la atención de lo que, por un lado está lo que fue, donde está enterito ese muro. Y por otra parte está lo que las huellas del tiempo fueron deshaciendo y destruyendo. El famoso Coliseo de Roma, Coliseo que ha pasado la historia por recordarnos a veces la infame fama que se hizo por ser el lugar donde muchos siervos, siervas de Dios, hijos, hijas de Dios de todas las edades, honraron al Señor con su sangre, siendo crucificados, a veces lleno ese coliseo lleno de cruces, de cristianos que aparte de ser crucificados eran quemados vivos, se les rociaba aceite de combustión y se les prendía y se les quemaba vivos, o eran arrojados a los gladiadores o eran arrojados a las bestias hambrientas, quienes por supuesto terminaban de la peor manera con sus vidas. Gente que selló con su sangre, que amaban al Señor, cosa que hoy día en algunos lugares del mundo hoy sucede, mis hermanos, sucede. Quizá en una parte de aquí de nuestras clases vamos a mostrar un video que a lo mejor ustedes conocen, pero que sería bueno que nosotros viéramos que la persecución por nuestra fe, por la fe cristiana, en ciertos lugares del mundo, sufre de la misma intolerancia que sufriera cuando este coliseo estaba en pleno funcionamiento. Hoy es un testimonio silencioso de aquellos que fueron hijos de Dios y rindieron sus vidas allí. Pero cuando entramos a la historia, mis hermanos, ahora ya volviendo y dirigiéndonos a lo que es la historia cristiana en toda su forma, nosotros tenemos que ir catalogando los periodos de la historia, la forma en que la iglesia, para poderla comprender, porque nosotros necesitamos comprender la historia. Comprender la historia nos ayuda a entender lo que somos hoy día. Hay una frase que dijo el filósofo Platón, quien indicó con estas palabras: los pueblos que olvidan su historia, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetir sus errores. Una tremenda frase para toda institución que tiene un desarrollo histórico, una meta y un camino. Si la iglesia olvida su historia por lo que pasó, por lo que vivió, por sus aciertos y por sus desaciertos, sus subidas, sus bajadas, corre el peligro de olvidar su misión, de quién es y qué hace hoy día en el mundo. La historia de la iglesia tiene el propósito de decirnos de dónde venimos, qué hacemos aquí y para dónde vamos. No se olviden eso. La historia de la iglesia nos dice de dónde venimos, todo lo que nos pasó, qué estamos haciendo aquí y en las circunstancias en que estamos y hacia dónde nos dirigimos.
Y eso es importante saberlo. Entonces, tenemos, por supuesto, dentro de la historia el periodo apostólico. Y en el periodo apostólico vamos a tener a continuación la influencia de lo que se llaman las sectas judeocristianas. Las vamos a tener que considerar. En la Iglesia Apostólica, por supuesto, está lo que nosotros sabemos. Señor Jesucristo marca su ministerio dándole inicio a esta nueva etapa de la historia humana que llamamos la era cristiana. 33 años vivió sobre esta tierra, por lo que se calcula y se hacen las contabilidades a través de la historia y de la Biblia. Muere en lo que algunos consideran la fecha del año 31 de nuestra historia, después de Cristo, habiendo llamado a 12 hombres, teniendo a muchos seguidores, pero estableciendo a 12 que estuvieran permanentemente con él, a quienes le llamó primero discípulos, en griego macetes, un seguidor, un aprendiz, alguien que está permanentemente con su maestro. No como hoy día ocurre en las escuelas. Hoy día en la escuela tenemos alumnos, aprendices, pero no están 24 horas o 24/7 los 360 días del año con su maestro. Un discípulo como los que Jesús formó estaban todo el tiempo, permanentemente con él. Y a estos que estuvieron permanentemente como sus discípulos, llegado el momento, los convirtió en los apóstoles. Palabra importantísima en el idioma bíblico, el apostolein, el apostolado. Apostolein es enviar con un propósito. En el griego tenemos otros verbos que pueden significar enviar, como pempo, pero apostolein es un envío muy especial. Es cuando alguien envía a alguien como un embajador, con una misión, un representante confiable. En el tiempo apostólico la palabra Dame un segundo. apostolein y Estoy apostolos en clase. se usaba, se usaba, pero se usaba con Puedes decir, vamos, una, espera. en el contexto pagano, para hablar de alguien que era elegido, que tenía la confianza de la autoridad, tenía la confianza del rey, tenía la confianza del emperador o de la autoridad que estaba allí encargada, a quien se le encomendaba una misión de llevar un mensaje, de llevar una carta. Y ese apostolein o apostolos que en el contexto pagano se usaba, era un fiel representante de su enviador, de aquel que lo había enviado. Por lo tanto, los discípulos se convirtieron en apostolos, alguien con una misión exclusiva, con una tarea y una responsabilidad muy especial en que se les encomendó. Y ustedes saben lo que dice San Mateo capítulo 28, en los últimos versículos. Por tanto, id. Allí está la misión del apóstol. Por tanto, id por todo el mundo y predicad el evangelio, haciendo discípulos, bautizándolos. Y ahí está la famosa fórmula bautismal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado, lo que el Maestro le había entregado. Esos 12 discípulos recibieron no solo el apostolado, como lo dice Romanos capítulo 1, versículos 1 al 3, el apostolado, sino que también recibieron la gran tarea
de predicar al Señor Jesucristo en todo lugar y en todo su significado. Ir por el mundo, predicar el Evangelio, enseñarle a la gente quién era Jesucristo, cuál era la tarea que ellos tenían y a qué misión se les enviaba. Eran heraldos del reino de los cielos. Y estos heraldos, sustentados indudablemente por el poder del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, llegaron a todo el mundo conocido. Pablo lo va a decir en sus epístolas del Evangelio que se predica bajo todo el cielo en esta creación. Hacia el final de su ministerio, el Evangelio había llegado ya casi prácticamente a todo el mundo, con en unas circunstancias históricas que podrían haber dicho esto se haría imposible, cuando los viajes se hacían a pie, cuando había peligros, cuando no existía ni el internet, no existía la televisión, no existía la radio, cuando había que ir de persona a persona, de ciudad en ciudad, de aldea en aldea. La tarea que hicieron los discípulos bajo el poder del Espíritu Santo es maravillosa e impresionante, que en pocos años abarcaron el mundo aquel entonces conocido. Cuando Pablo, recuerden ustedes la epístola a los romanos, cuando Pablo llega preso a Roma, él esperaba, si era el plan de Dios, usar a Roma, llegar preso allí, pero de ahí quedar libre y de ahí usar Roma como trampolín para llegar a España, al otro extremo de Europa, porque el mundo se le había acabado a Pablo en el Oriente. En Asia y en Oriente el mundo se le acabó. Él era punta de lanza, él era heraldo, él iba donde el Evangelio no estaba. Y en ese sector ya se le había acabado el mundo. Por lo tanto, su plan era poder llegar a España, o como se le llama en ese tiempo, la Hispanía. Pero el plan de Dios era otro. Su ya cansado discípulo debía descansar y glorificar el nombre de Dios con esa muerte, con ese martirio que sufrió. Por allá se cree por el año 67, 68. Y solo la muerte, pudo detener a los discípulos. Unos murieron crucificados, otros fueron quemados. Se sabe por una leyenda que parece ser muy cierta que el último discípulo fue Juan. Juan se presentó ante el emperador Domiciano y ante Domiciano él fue sumergido en aceite hirviendo y el poder de Dios, cuenta la historiografía cristiana de aquella época, no quedó en los libros, por supuesto, inspirados. El canon, no fue contado esto en el canon bíblico, pero quedó en la historiografía cristiana, uno lo cuenta como leyenda, otro dice, fue cierto, de que Juan, el anciano Juan, fue sumergido en aceite hirviendo. Y ante los ojos impresionados de aquella corte pagana en Roma, el discípulo, el último heraldo de los discípulos, salió indemne, sin ningún daño. Ni eso convirtió a ese emperador pagano, de tal manera que él se planificó decir, de ti y de tu Cristo no se va a escuchar nunca más. Por lo tanto, lo exilió a la famosa isla de Patmos para que nadie escuchara más de este discípulo. Pero ¿qué nos dice la historia? ¿Qué nos dice la misma Biblia? El propósito de los hombres, no importa el poder, es contradicho, porque allí, nada menos que desde Patmos, salió el mensaje que ha dado vuelta el mundo y ha sostenido a la iglesia por siglos. Nada menos que el mensaje del libro del Apocalipsis.
cuánto bien, cuánto ha sustentado a la iglesia este libro que a veces se le teme, a veces se le ama dentro de la iglesia, pero aquellos que han sabido leer el mensaje del Evangelio y la conducción de la iglesia han encontrado en ese libro el apoyo, el aliciente y la fortaleza que les permitió viajar a través de los años, de los siglos y las edades hasta llegar a los fines de los siglos en los cuales estamos nosotros. Ya después, Juan fue sacado de su exilio y se cree que por allá por Francia habría escrito ya los evangelios el evangelio de Juan. El evangelio de Juan se sabe que es posterior al, al libro del Apocalipsis, así como también las epístolas, las tres epístolas de Juan. Y ahí tenemos un, una visión de la iglesia apostólica y su misión. Pero la iglesia cristiana se enfrentó, como estamos mirando allí, a las sectas judeocristianas. Se tuvo que enfrentar también a la persecución durante el Imperio Romano. En el año 64, el emperador Nerón proclamó y declaró la persecución contra el cristianismo después de haberlos acusado de incendiar y quemar Roma. Roma por días se quemó. 2 o 3 tercios de la ciudad se quemaron, porque simplemente el emperador Nerón la mandó a incendiar porque él quería agrandar su palacio. Y como los vecinos que tenía alrededor no le quisieron vender los terrenos, él mandó a incendiar esos terrenos para apropiárselos de una manera ilegal, porque el Senado no le permitió tampoco que los usurpara tomándolos con violencia. Pero se le pasó la mano, porque el incendio que provocó se enfrentó con unos vientos que incendiaron cuadras y cuadras y cuadras, y Roma ardió por días y días, de tal manera que, sabiendo los ciudadanos que aquí podría estar implicado el emperador, él, para exculparse, condenó a los cristianos, y que eso era una obra de los cristianos, quienes no querían Roma y estaban en contra de los dioses de Roma y en contra de la jurisprudencia romana, y la gente ávida de creer cualquier cosa le creyó, y de allí en adelante comenzaron los más de 200 años de persecución contra el cristianismo, las persecuciones del imperio romano. Si primero la iglesia cristiana tuvo que enfrentar a las sectas judeocristianas que distorsionaban el evangelio de una o de otra manera, después tuvo que enfrentarse también junto con ellos a la persecución del imperio romano. Ahora bien, dentro de la historia del cristianismo, ya dijimos que el Juan es el último apóstol, muere alrededor del año 100 de, después de Cristo, algunos dicen a lo mejor un poquito después, pero dentro de esto, el periodo, los que murieron, habiendo muerto ya los discípulos, ellos dejaron sucesores, y a estos sucesores se les conoce como los padres apostólicos, aquellos que habrían sido seguidores y habrían, se supone que fueron discípulos de los apóstoles, que les conocieron personalmente. Tenemos allí, por ejemplo, a Ignacio de Antioquía, Clemente de Alejandría, ¿ya? Eh, Clemente de Roma, son parte de los que se conocen como los padres apostólicos. Y ellos siguen más o menos en sus escritos, quedaron sus escritos, tenemos sus escritos, una buena y significativa porción de ellos, para saber qué creía la iglesia ya en ese periodo de transición desde los apóstoles a ese periodo sin los apóstoles.
En gran medida, en un 90% podemos decir que conservan estos escritos la enseñanza apostólica, pero ya se ve dentro de esos escritos que son del año, unos, se cree del año 110, que serían los escritos de Ignacio de Antioquía, de otros son del año 130, 140, 150. Están las constituciones o la didaché o la enseñanza de los apóstoles, la didaché que se le llama, es un documento, es como un manual de doctrina, de procedimientos que se redactó en la iglesia y que se tiene una fecha como el año 150 después de Cristo y que muestran cuáles eran los procedimientos, cuál era la fe, cuál era el pensamiento de ellos. Tenemos también allí personajes como Policarpo de Esmirna, discípulo de Juan el discípulo, que murió también quemado como mártir. Son todos estos que estoy mencionando, son personajes que fueron marcando ese periodo posterior. Y estos padres apostólicos también fueron padres que se les conoce como apologistas. La palabra apologista o una apología es una defensa bien estructurada, ordenada, lógica y razonada de la fe cristiana. Los padres apostólicos también fueron, en más de una oportunidad, también padres apologistas, pues escribieron sendos documentos que mandaron a importantes autoridades del Imperio Romano, personajes destacados, a veces hasta dedicados al emperador o a algún noble, algún senador de la República, o fueron escritos a veces dedicados en defensa de la fe contra líderes judíos, como lo hizo Justino Mártir con su diálogo con Trifón. Trifón o Tarfón era un maestro judío abiertamente opositor y condenador del cristianismo. Y Justino Mártir escribió precisamente su diálogo con Trifón, que es una de las apologías y que ustedes pueden encontrarla en internet, ustedes las buscan, están en español, también pueden encontrarla en el idioma griego en que él la escribió, y también encuentran ustedes documentos que resumen la vida de estos personajes y su obra, y nos hablan de lo importante que fue su tarea en su momento para darle continuidad a esa iglesia cuando ya no tenía a los apóstoles y que se enfrentaba aún a mayores amenazas. Acuérdense, mis hermanos, lo que dijo el apóstol Pablo. Él dijo algo muy importante, porque yo sé que después de mi partida, y ahora nosotros podríamos decir, nosotros sabíamos, y la iglesia sabía, que después de la partida de los apóstoles entrarían lobos rapaces que no perdonarían el rebaño. Pablo lo va a decir en su carta a los tesalonicenses y también a Timoteo, de que vendrían apóstatas, de que vendría apostasía, de que vendría persecución, de que vendría uno haciéndose pasar por Cristo, se sentaría en el templo de Dios como Dios. Esas palabras los cristianos las aplicaron a su época y pudieron enfrentar en esa época la oposición a la cual se enfrentaron, pero terriblemente, que pudo haber destruido a la iglesia. Una de las tendencias, mis hermanos, estoy hablando del siglo segundo, desde el año, vamos a hablar desde el año 80 después de Cristo, hasta el año 200, por lo menos allí, en su mayor fuerza, una corriente que casi
conquista el cristianismo, pero como el cristianismo es una obra de Dios y no de los hombres, y por lo cual no venció, fue la herejía gnóstica. El gnosticismo, basado en la palabra griega gnosis, que significa ciencia, significa conocimiento, casi derrota a la iglesia, porque fueron muy astutos quienes fueron los líderes o heresiarcas, se les llama en la historia cristiana. Heresiarcas, líderes de la herejía. O sea, así como un jerarca es el que dirige un grupo de personas, lo de ideas, lo orienta, el heresiarca es el líder, pero de la herejía. Los heresiarcas gnósticos combinaron, pero astutamente, lo mejor y lo más llamativo del Evangelio y lo combinaron con ideas paganas de filosofía, de espiritismo, de ideas de zoroastraísmo, ideas egipcias, ideas griegas, ideas babilónicas, y lo combinaron de tal manera que pudiera decir que lo mismo que creía el cristianismo ya se practicaba, pero con otros nombres simplemente en en la religión pagana. Así como el cristianismo tenía a la Virgen María, la cual tuvo un hijo y dentro del cristianismo se respetaba, no se adoraba. En este siglo segundo de la era cristiana, se respetaba la figura y la memoria de la Virgen María que había tenido a Jesús como su hijo de una manera milagrosa. Los heresiarcas gnósticos dijeron, oye, pero María y su hijo ya era respetado en las religiones griegas, donde buscaron diosas que tenían hijos y las vincularon. Miren aquí, aquí ya tenemos esta diosa egipcia o esta diosa babilónica, esta diosa griega, que también fue virgen y que también tuvo un hijo y que fue siempre virgen. Y esas ideas paganas se fueron metiendo al cristianismo y moldearon y transformaron ese respeto por María y por Jesús hasta convertirla allá en el siglo cuarto, siglo quinto, en la Virgen María siempre virgen que tuvo al niño Jesús y que fue concebida sin pecado en la, voy a decirlo de esta, espero que no le suene muy ofensivo, en la María de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero ¿cuándo comienza eso? Comienza en estos tiempos dentro del cristianismo con la influencia del gnosticismo. Hasta el día de hoy, el gnosticismo sobrevive. Ustedes verán que de repente en las ciudades los invitan a conferencias gnósticas del pensamiento, invitan a la reflexión para liberar el espíritu. Es reminiscencia de esto, mis hermanos, de esto que viene allá, 1900 años atrás y que afectó al cristianismo de una manera impresionante, pero por la gracia de Dios, el cristianismo pudo salir adelante. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, mis hermanos? ¿Vamos bien en la temática? ¿Hay algo que... Vamos bien, muy bien. Ya, gracias, mi basta. Entonces, eh, ya sabemos, estas cosas, mis hermanos, hubieron muchos heresiarcas y muchas herejías, y esas muchas herejías nos fueron cambiando el cristianismo que nosotros creíamos. Sí, lo fueron cambiando. Y se metieron todas esas ideas extrañas que ustedes van viendo que se confabularon y se ordenaron hasta dar como resultado, con el respeto que se merece, la formación del cristianismo católico romano. Allí decantaron la mayor parte de las herejías. Si, si antes en el paganismo se adoraban a distintos dioses, esos dioses que eran puestos en los palacios y en los templos paganos,
la combinación del paganismo con el cristianismo, donde multitudes comenzaron, y ya lo vamos a explicar por qué, empezaron a entrar a la iglesia porque era la moda, pero que todavía tenían esa costumbre de adorar a sus ídolos. Entonces, para suplir la falta de algo visible, en los dioses Marte, Juno, Júpiter, la diosa Venus, la diosa del amor, la diosa de la guerra, los distintos dioses los reemplazaron y pusieron la figura de los apóstoles. Tenemos, por ejemplo, algo que Roma, la iglesia de Roma, lo sabe. Hay en la iglesia, hay en Roma, más bien en Roma, allí guardado en el Palacio del Vaticano, una silla. Se la conoce como la silla de San Pedro. Esto se lo cuento a ustedes, a lo mejor ya lo saben el dato, pero lo traigo a colación ahora. Cuando el Papa, bajo la autoridad que él dice tener de ser el sucesor de Cristo y el vicario de Cristo en la tierra, va a hablar como maestro de todos los cristianos. Y cuando dice todos los cristianos, mis hermanos, ellos están pensando en todos los cristianos, en todas las iglesias. Maestro de todos los cristianos es decir, no solo maestro de la iglesia católica, sino que el maestro de todas las iglesias que se dicen ser cristianas. Eso nos incluye a nosotros, bajo el pensamiento romano, eso es pensamiento romano. Entonces, como maestro de todos los cristianos, y él va a hablar algo infaliblemente, porque el Papa tiene, ustedes saben que tiene ese don de la infalibilidad. Para que el Papa hable infaliblemente, tiene que hacerlo en primer lugar desde la silla de San Pedro, ¿verdad? Desde la silla de San Pedro, que en, en latín se le llamó Cátedra San Petrus, la cátedra de San Pedro. La cátedra es silla. La palabra cátedra significa silla, una silla para enseñar, para instruir, para dar órdenes. El Papa se sienta en esa cátedra o en esa silla que la Iglesia de Roma proclama que es la silla auténtica, original, que el apóstol Pedro mandó a fabricar cuando él ejerció su pontificado en Roma por más de 20 años, porque según ellos, Pedro fue papa por más de 20 años en Roma y fue el primer papa, y él mandó a hacer esa silla. Entonces el papa se sienta en esa silla, se pone su triple corona que lo declara rey del cielo, rey de la tierra y rey del infierno. Y eso ya es terrible, ya si como van a descubrir la silla ya es algo terrible, más terrible esa triple corona. Y alzando sus dedos, haciendo este gesto ahí, en esta mano, tiene que levantar su mano hacia el cielo y decir, nos, así una bien formal, dice, nos enseñamos, decimos y mandamos. Tiene que usar esa fórmula de esas tres palabras. No decimos, enseñamos y mandamos. Si no lo dice así, no está hablando infaliblemente. Cuando dice eso desde la silla, con la corona y levantando estas manos, es la voz infalible de Dios según la Iglesia de Roma. Y de allí habla infaliblemente para decirle a los cristianos lo que tienen que hacer. La última vez que habló fue en el Concilio Vaticano I, por allá por el año de 1800, cuando el Papa Pío XII, no, Pío IX, perdón, Pío IX, levantó sus manos y declaró que la Santa Virgen fue trasunta en cuerpo y alma al cielo. Y se acabó la discusión que en ese momento tenía la Iglesia Católica. Una discusión si la Virgen María realmente era lo que se enseñaba o no era lo que enseñaba la Iglesia Católica. Y estaban ganando aquellos que decían, no, María simplemente está muerta, ella está en la tierra, no sube al cielo, no es intercesora, no es mediadora, no es nuestra representante, pero hasta que el Papa dijo, aquí estoy perdiendo, levanta sus deditos y declaró
que la Santa Madre de Dios, después de decir, nos decimos, mandamos y enseñamos que es deber de todos los cristianos creer que la Virgen, la Santa Madre, fue de Dios, fue trasunta en cuerpo y alma al cielo. Se acabó la discusión, el Papa habló infaliblemente y eso es materia obligatoria de fe para todos cristianos, especialmente para el católico. Pero tiene que hacerlo de esa silla. Pero ¿saben lo curioso de esto, mis hermanos, como curiosidad histórica? Por allá por el año 1960 se mandó a hacer una investigación histórica para fechar la silla de San Pedro. Y resultó que la silla de San Pedro no es del primer siglo, resultó ser del siglo VII después de Cristo. Y cuando se la limpiaba, encontraron grabados, le sacaron la basura y encontraron que en la silla están grabados las 7 obras, los 7 logros del dios, del semidios pagano griego Hércules. ¿Qué hacen esas grabaciones paganas en la silla, en la cátedra de San Pedro? Y esa silla para ellos es sagrada. El Papa cuando habla infaliblemente tiene que hacerlo desde esa silla. Y resulta que la silla es una terrible fraude. Pero eso la Iglesia de Roma no lo va a decir. Por eso que nosotros necesitamos aprender de historia. Imagínense, el Papa que tiene que hablar infaliblemente tiene que hacerlo de la silla de San Pedro una silla pagana, completamente pagana, que no es ni siquiera del primer siglo. Esto para que tengamos algunas curiosidades de la historia, entre otras que hay, mis hermanos. Pues bien, volviendo a esta primera etapa, ya tenemos la Iglesia Apostólica, la lucha contra las sectas judías que insistían en que el cristianismo tenía que seguir guardando el ceremonial judío, tenían que circuncidarse, guardar el sábado a la manera de los judíos, y de eso el cristianismo se estaba desprendiendo, de las tradiciones, de todo el invento de eh, de las sectas judías, especialmente del rabinismo judío, y por esas mismas razones las sectas judeo-cristianas comenzaron a atacar al cristianismo fiel, al que se conservaba en el Evangelio, y surgieron algunas que ya vamos a ver en detalle lo que querían y lo que pensaban. Ahora, toda la persecución que se inició con Nerón duró hasta el año 313, periodo de persecución. Aquí tenemos la era de los mártires, mártires que fueron quemados vivos por su fe, echados a la fiera, perseguidos, empalizados, crucificados, torturados, de la manera más horrible que se podía pensar, mis hermanos. Qué horrible. Es el periodo que algunos intérpretes del Apocalipsis lo relacionan con el mensaje a la iglesia de Esmirna. Cuando el Señor fortalece a su iglesia de Esmirna, diciéndole, no temas nada de lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida, vas a padecer, algunos van a ser torturados, pero el llamado es, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En ese periodo, ese mensaje a esa iglesia sostuvo la fe de aquellos que eran muertos, muertos a veces con los niños en los brazos de las madres. En ese coliseo romano, las mujeres entran con sus niños pequeños en los brazos y tenían que ver cómo las bestias devoraban a sus hijos. Los untaban con sangre para que el instinto del animal se despertara dentro del hambre que tenían porque los sujetaban a hambre con tal de que pudieran destrozar a los cristianos. Y eso, las multitudes que se sentaban alrededor de ese circo lo vitoreaban con gritos y fiestas. Ese periodo es terrible, mis hermanos. Yo no sé cuántos de nosotros hoy día, aquí en nuestro cristianismo actual, podríamos tener la fe de esos mártires y estaríamos dispuestos a morir por Jesús.
Ay, nos cuesta tanto vivir por Jesús, mis hermanos. Más difícil a veces nos va a ser morir por Jesús. Qué importante es este punto, mis hermanos, de saber tener la fe de los mártires. De ellos, yo les mencioné a uno de ellos, Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna se ganó un prestigio de ser un hombre justo, noble, de muy buen testimonio, pero llegó el momento en que las autoridades romanas lo apresaron y lo amenazaron de que renunciara a su fe, que respetara su edad. Le dijo ahí el jurado romano, le dijo, Policarpo, respeta tu edad y tus canas, salva tu vida, niega a Cristo y sacrifica a los dioses. Tenía que ofrecer una ofrenda ahí a los dioses. Si no vas a morir, esperan las llamas. El testimonio de Policarpo fue, y fue escrito, dice, he servido a mi Señor Jesucristo durante 80 años de mi vida, y Él no me ha fallado en ningún día de mi vida, de estos 80 años. Y preguntó él, ¿habría yo de fallarle a Él en este, el último día de mi vida? No, dijo, no lo haré. Lo ataron a la estaca, lo rociaron del aceite y murió, quemado, Policarpo de Esmirna. Su testimonio fortaleció a muchos cristianos a través de los siglos. Justino mártir. ¿Por qué se le llama Justino mártir? Porque también fue mártir. Puede escribir su defensa del cristianismo, su apología, su primera, su segunda apología, su diálogo con Trifón por su fe, aunque de repente cometió errores doctrinales porque no tenía ahí, no era fácil tener el Nuevo Testamento completito como nosotros lo tenemos tan fácilmente, pero él lo más esencial y lo más importante del Evangelio lo tenía. Y aunque en algunos aspectos podía haber estado equivocado, en algunos aspectos donde mezcló la filosofía con la fe cristiana, sí amaba al Señor Jesucristo. Y lo amó de tal manera que estuvo dispuesto a dar la vida por el Señor Jesús. Cientos, miles fueron, quizás cientos de miles fueron martirizados en esta persecución. A los cristianos se les llamaba ateos. Y parece irónico, ¿no? Pero los cristianos en esta época, cuando se convertían, dejaban de creer en la playa de cientos que tenían los pueblos paganos. Ya podríamos decir, mi forma de adoración, que era una ensalada de dioses tan terrible que ellos eran los creyentes en Dios y cuando un cristiano dejaba de creer en los dioses, eran los cristianos los ateos. Por lo tanto, los romanos decían, mueran los ateos. ¿Y quiénes eran los ateos? Irónicamente, eran los cristianos. Pero salieron adelante mis hermanos, dieron su vida y otros se conservaron en las catacumbas, escondidos a veces en las cuevas de Roma. Si usted algún día el Señor le permite el privilegio de viajar a Roma, ojalá pueda tener la oportunidad de visitar las catacumbas debajo de Roma, en cuevas donde por años vivían a veces sin ver el sol. Allí en las catacumbas, escondidos bajo tierra, tenían sus lugares de adoración, donde rendían en libertad, pero escondidos del mundo, su adoración a su Señor Jesucristo. Es un testimonio impresionante. Por mencionar alguna cosa, hermano Patricio, Cuando hay un texto que no recuerdo ahora en Apocalipsis que dice y es justamente por lo que usted me vino por lo que dijo usted, dice que toda rodilla adorará al Señor y dice que menciona a la rodilla de aquellos que están en el cielo
Dice, se arrodillarán aquellos que están en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, yo siempre me había preguntado qué significa ese texto. Y si pensamos que Apocalipsis está dado en el contexto de las primeras persecuciones del pueblo cristiano, y usted mencionando de que se hacía adoración en las catacumbas, entonces posiblemente a lo mejor el Apocalipsis en esos primeros capítulos donde menciona ese texto está haciendo alusión a ese tipo de adoración de los cristianos escondidos debajo de la tierra. Posiblemente, estoy pensando, estoy Es posible, mi especulando. hermano. Es, es perfectamente posible, porque eh, tenemos ahí dos textos que usted está mencionando, el de Filipenses capítulo 2, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, es muy posible que dentro de ese adorar en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, el Señor estaba pensando en aquellos que escondidos bajo la tierra, escondidos en cuevas. Y eso está no solo en Roma, hay muchos lugares a través de Europa y Asia donde los cristianos vivieron escondidos en cuevas. Recuérdense que Apocalipsis 12, si nosotros le hacemos una aplicación a la historia del cristianismo, la mujer, la iglesia verdadera, la iglesia de Jesucristo, tuvo que huir y ser llevada al desierto para allí ser sustentada y protegida ¿de qué? De la persecución del dragón. Si el dragón lo interpretamos como Satanás y la iglesia es la mujer, el cristianismo se tuvo que ir a lugares inhabitados, a cuevas, a valles, a montañas, a debajo de la tierra. ¿Para qué? Para poderse salvar de la persecución intolerante, que no solo era el hecho de matarlos, sino que el perseguidor, cuando es inspirado por Satanás, te trata de matar tan lentamente para provocar y motivar que tú renuncies a tu fe. La, la Inquisición de la Edad Media, la institución en nombre del cristianismo romano, sí, más criminal de todos los tiempos, idearon formas de hacer que aquellos que eran torturados por la Inquisición sufrieran tan lentamente y que murieran tan lentamente que el horror los motivara a que renunciara a la fe para renunciar al dolor. Y eso es espantoso, mis hermanos, espantoso. Hoy día se niega todo eso. Los cristianos hemos estado olvidando nuestra historia y de eso la iglesia jamás se ha arrepentido y ha hecho reparación de ese tipo de conductas en los siglos pasados. Es más, hay hermanos evangélicos que con gusto le irían a aplaudir y a darle la mano y a abrazar a aquella autoridad de Roma que fue la responsable de la muerte de tantos hijos de Dios, de nuestros hermanos, si los del pasado también son nuestros hermanos, y murieron de la peor forma por ser fieles al Señor Jesucristo. No estoy sembrando el odio, no quiero decir, o sea, que odiar no, pero lo que Dios dijo malo era malo una vez, ¿se volverá bueno alguna vez? Cuidado, no caigamos en la trampa. Hermano Sergio, estimado pastor, su micrófono. A ver, mi pastor, mire, con respecto a la martirización, porque usted está focalizando dentro de la historia del cristianismo, el derramamiento de sangre, digamos, los mártires, eh, fue, fue en el periodo patrístico de los padres la mayor matanza, por así decirlo, mi pastor. Por, ya, ¿sabe por qué se lo digo? Porque esto mismo, esta historia, la contextualiza en una dispensación, de lo que creemos la dispensación, digámoslo así,
Cuando ¿Mm? leímos Apocalipsis, mi pastor, cuando leímos el libro revelado, usted se metió en ese foco, inclusive habló de una iglesia que está pasando, ¿no es cierto?, persecución, ¿cierto?, en un futuro. Entonces, yo por eso quiero hacer ese análisis, mi pastor, ya que usted está ahí metido ahí justo en los Sí, mártires. Si no fue en el periodo patrístico, mi pastor, fue entonces en el periodo de los apóstoles, digamos. Por favor, me pueda corregir, me puede ayudar en sí, eso. mire, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, mi hermano. Quizá nosotros podemos tener nuestra visión dispensacionalista, no dispensacionalista, pero eso ya es parte de la teología que nosotros hacemos. Pero hay una cosa que sí es cierto, mis hermanos. Los que vivieron los siglos pasados tenían la Biblia. Y no importa si en algún momento el mensaje, por ejemplo, de la iglesia de Esmirna, en una interpretación profética, en una interpretación teológica, lo aplique al futuro, ese texto estaba ahí. Y los que vivieron la persecución se aferraron a ese texto y a ese mensaje que les animaba a seguir adelante. Si a ellos les sirvió para ser fieles hasta la muerte, él les sirvió a los cristianos que fueron martirizados en el segundo siglo o durante la Edad Media con la Inquisición, a los cristianos que hoy día están siendo perseguidos por su fe. Ese versículo sigue siendo uno de los baluartes que les ayuda a saber que tienen que entregar su vida por Cristo al margen de la interpretación profética. Lo que ven en eso es un mensaje que afirma su fe para morir con dignidad, honrando al Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, ya después que nosotros lo apliquemos ya dentro de la interpretación profética, ya es de la actividad teológica. Pero dentro de la actividad no olvidemos que los pasajes bíblicos nos sostienen a nosotros en primer lugar como mensaje, primero como palabra de Dios. Después podemos entrar a los significados ya más teológicos. Y de hecho, mi hermano, esta primera etapa patrística no fue la peor. ¿Saben? Hipólito de Roma nos cuenta en sus escritos que ellos en ese tiempo oraban para que la persecución del imperio romano pagano todavía no pasara. Y uno dice, ¿pero por qué? Si estaban sufriendo. Porque leyendo la Biblia y el Apocalipsis, ellos interpretaron que lo que venía después del, del imperio romano pagano iba a ser peor, peor, y fue peor. Porque el lugar que una vez tuvo el imperio romano fue ocupado por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y la institución, mire, imagínense, fundada por allá prácticamente en el siglo V, siglo VI, manteniendo su autoridad y su poder absoluto hasta el siglo XVIII, porque en el siglo XVIII ocurrieron eventos políticos que enclaustraron al Papa hasta el día de hoy. El habla la sacó recién a comienzos del siglo XX, cuando se le entregó las 10 hectáreas que formaron el Estado Vaticano, y dado por Benito Mussolini. Pero antes de eso, el papado se enclaustró desde el siglo, eh, dije, XVIII, cuando los franceses le quitaron toda autoridad y sometieron al Papa a una humillación y a un enclaustramiento que duró hasta ahora. Pero antes de eso, el papado era amo y señor de las vidas de todos. Amo y señor con el respeto que nos merecen, pero no podemos mentir en la historia. Los testimonios están escritos. La institución creada por Inocencio III, llamada Santo Oficio de la Inquisición, ¿ya? Se encargó de ser una institución que lamentablemente cobró la vida de muchos más cristianos, de muchos más cristianos, de lo que hizo el imperio pagano en la época patrística. Hermano Patricio. Cortito, respondiendo entonces a la pregunta que hizo el pastor Sergio, se podría decir que durante la época de la Iglesia Católica
Se confirma entonces que hubieron más muertes, durante todo ese periodo hubieron más muertes que en la época apostólica. Indudablemente que sí. Indudablemente que sí. Me gustaría decir otra cosa. Me gustaría decir otra cosa. Pero si digo otra cosa, estaría mintiendo en historia del cristianismo. Por ponerles solo un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan de la matanza de San Bartolomé? Año de 1670. En esa matanza, los ejércitos franceses en el sur y norte de Francia se armaron para ir en una matanza contra todos los, eh, a ver, los hugonotes, los cátaros, los albigenses, a ver, se me está olvidando uno de los más importantes ahí de ese tiempo que Los repartían valdenses, los valdenses. Eso, ellos, los valdenses son los que dan origen al apellido Valdés. Los que llevan el apellido Valdés, de alguna manera están vinculados con los valdenses, con Pedro Baldo, con los valdenses. ¿Qué hacían ellos? Ellos eran comerciantes, vivían en el campo, en las montañas, en las ciudades, en los villorrios, y eran comerciantes, y donde encontraban a una persona le compartían el evangelio, la salvación por la gracia de Cristo, por el amor. Y si encontraban a alguien digno, a veces de entre sus ropas sacaban con mucho temor trocitos en papel de pasajes de la Biblia y se los entregaban, o hojitas que eran entregadas. Encontrar a un solo cristiano valdense con un pedazo de un solo versículo de Isaías 41:10 era motivo de ser quemado vivo, porque estaba prohibido hacer eso, no se podía compartir la palabra de Dios en el lenguaje del pueblo, y menos que ellos lo compartieran. Por lo tanto, se ordenó una matanza. Ubicaron la estrategia donde estaban todos ellos. Y en una noche se dio el golpe. Más de entre 70.000 y 120.000 cristianos valdenses, hugonotes, cátaros y albigenses fueron martirizados, muertos a espada, degollados, colgados, crucificados, despeñados desde las quebradas de donde estuvieran por su fe, en términos de una semana. En una semana. Cuando se iba a dar el golpe, el jefe de las fuerzas se acercó a las fuerzas militares, se acercó nada menos que al obispo de allí y les dijo: Monseñor, cómo distinguiremos a los cristianos católicos de los herejes y de los cristianos apóstatas? ¿Sabe lo que contestó la autoridad religiosa ahí? Le dijo esta palabra: matad, matad a todos, que Dios en el cielo hará la diferencia, pero ustedes los matan a todos. Es solo un ejemplo. Y les menciono que la Inquisición fue creada por allá por el año de 1250. Y aún existe la Inquisición. ¿Ustedes creen que la Inquisición desapareció? No. Está viva y goza de buena salud. Se le cambió el nombre. Hoy día se le llama simplemente Congregación para la Doctrina de la Fe. Congregación para la Doctrina de la Fe. Nombre original: Santa Inquisición. Hermano, se nos fue el tiempo. Ya son las 21:12, así que dejo el momento para alguna pregunta, algún comentario que ustedes quieran hacer en este minuto de lo que hemos estado estudiando. Le doy la bienvenida a nuestro hermano Máximo, a quienes no hay, a Jorge Soto, a hermano Cristian Vargas, David Benjamín, hermano Jesús ahí que lo estoy viendo, bienvenido, que Dios le bendiga. ¿Ah? Y estoy ahí
atento a lo que ustedes quisieran preguntar o comentar de lo que estamos viendo. Es así, a pinceladas de esta época patrística, aunque avanzamos un poquito también al futuro. Sí, pastor, con Para respecto aquellos que llegaron, perdón, mi pastor Sergio, siga usted nomás, siga. Bueno, voy a decirlo rápido después para que mi pastor Sergio, lo que iba a decir es que le responda la pregunta al pastor Sergio que le va a hacer, ¿ya? Y después, si puede mencionar un poquito lo que se habló al principio para los hermanos que ingresaron después, hace poquito, si lo Ya, puede repetir respecto a lo que se va a pasar en la historia del cristianismo. Eso, mi pastor ok, Sergio, por favor. ok. Pastor Sergio, amén, mi hermano director y mi pastor. No, no, yo quería, me quedé perdido un poco que llevaba la línea. Y cuando mi hermano Patricio habló de los valdeses, usted dijo un nombre valdés o los valdeses que venían la. Esa parte de esas personas, ¿dónde encontramos la historia, mi pastor? ¿En qué momento? Porque venía un poco, me desconecté de ahí. Y justo ya. el hermano Patricio le dijo que faltaba un grupo, que era lo más importante, pero eso es parte de qué parte, o sea, valga la redundancia, qué parte de Lo- la historia, digamos. los valdenses, mi hermano, aparecen como seguidores de Pedro Valdo o Pedro Waldo, como se le escribe originalmente con W, pero en España se le llamó Pedro Valdo. Él era un comerciante por allá por el año, cerca del año, entre el año 1200 al 1300. Surge él buscando su fe y su salvación y encuentra y compra y adquiere la Biblia y, y lee la Biblia y se da cuenta que lo que está en la Biblia es muy, muy distinto a lo que se predica en el cristianismo de su época. Por lo tanto, él comienza a compartir y a enseñar con sus amigos, sus amistades, el verdadero evangelio. Pedro Baldo es considerado en la historia del cristianismo uno de aquellos, de esas portantorchas, de esas luminarias que sostuvieron en plena oscuridad de la fe la luz del evangelio. Por lo tanto, lo que él fundó y los seguidores comenzaron a llamarse valdenses. Estuvieron en el norte de Italia, sur de Italia, estuvieron parte de ellos en España, en Francia, tanto en el norte como en el sur, escondiéndose porque se les declaró después herejes, proscritos de la ley, y la Inquisición y las monarquías tenían la responsabilidad de perseguirlos, encontrarlos, torturarlos y si no se arrepentían de matarlos. Y el ejemplo que estaba dando es de este evento del año 1670-73, me parece, más específicamente, la famosa matanza de San Bartolomé. Era precisamente la noche del santoral católico de San Bartolomé, donde entre 80.000 y 120.000 cristianos, algunos dicen más, fueron muertos sin distinción alguna por los soldados en nombre de la Iglesia de Roma. Cuando las noticias de esta matanza llegaron a Roma, el Papa ordenó que todas las campanas de todas las iglesias tocaran alegres sones, se hicieran cantatas, se hicieran te deum, y él hizo una procesión de agradecimiento a Dios por la matanza de los herejes. E incluso mandó a acuñar una medalla de oro para el rey de Francia. Por un lado, la figura de un ángel de la muerte y por otro un mensaje de bendición que el mismo Papa le mandaba al rey de España por haber hecho tan lindo favor a la iglesia de matar a tantos siervos de Dios. Pero hermanos, los vamos a encontrar y un día es posible que escuchemos de su boca la manera que glorificaron al Señor ellos. Y vamos a ver, y nos vamos a sorprender de hombres de mucha edad y hasta de niños pequeños enfrentando esta situación. Y para quienes llegaron un poquito más tarde, estamos concentrándonos, mis hermanos, en el periodo patrístico de la historia.
Hablamos de la fundación de la iglesia con nuestro Señor Jesucristo, cómo lo formó primero como discípulos, estuvieron con Él, aprendieron de Él, vivieron con Él, y a esos que fueron discípulos los transformó en los embajadores, embajadores que tenían la responsabilidad de ser fieles comunicadores de ese mensaje, por vida, por palabra y por testimonio. Y eso es lo que se convirtió en el apostolado, el apostolein, que tiene, es una de las palabras gloriosas del Nuevo Testamento, el saber que hemos recibido el apostolado y hoy día seguimos con ese. No somos apóstoles, pero la misión de apostolado está sobre cada uno de nosotros. Somos enviados como embajadores a un mundo, como Pablo dice, como embajadores de Cristo, proclamarle al mundo reconciliados hoy con Dios. Esa fue la labor de los apóstoles. Después habló de que una vez que murieron los apóstoles, vinieron una serie de cristianos que se les llama los padres apostólicos, que siguieron en más de un 90% la enseñanza apostólica, pero ya se empezaron a filtrar herejías, enseñanzas que no se correspondían con la completa y sana doctrina apostólica. Figuras, pequeñas brechas donde empezó a filtrar la herejía que fue creciendo a través de los siglos para terminar en el siglo tercero, ya con la formación de la Iglesia de Roma, siglo cuarto específicamente, perdón, siglo cuarto, con la formación de la Iglesia de Roma, con la aparición de la figura del Papa, con una Iglesia católica. La Iglesia sí es católica porque es universal. La Iglesia apostólica sí porque se basa en los apóstoles, pero lo que no era la iglesia era romana. ¿Dónde fundó Cristo la iglesia? ¿La fundó en Roma o la fundó en Jerusalén? ¿Dónde murió él? Murió en Jerusalén. Jerusalén. Ni un profeta debe morir fuera, lejos de Jerusalén. ¿No lo dijo así cuando él iba a ser martirizado? ¿No le dijo a los discípulos, quedaos aquí hasta que seáis investidos del Espíritu Santo? ¿Y eso ocurrió dónde? Jerusalén. La iglesia es católica, es apostólica y es de Jerusalén. Eso de romana, esa es la parte que nos echa a perder todo el panorama de lo que viene después en la historia, el apellido romano, ¿verdad? Así que en eso estamos y es lo que estábamos comentando hasta ahora mis hermanos, ¿verdad? Gracias por estar en esta clase. Disculpen si hablo mucho, preparen sus preguntas. El video va a quedar para que ustedes lo revisen y si aparecen después preguntas, ustedes lo comenten. Busquen la literatura. Hay, hay muy buena literatura en PDF que pueden ustedes bajar de internet sobre la Iglesia Apostólica, ¿ya? Eh, Willington Walker, eh, Historia del Cristianismo, hay uno, Historia del Pensamiento Cristiano de Justo L. González, nos va a complementar esto, mis hermanos, para que nosotros nos informemos. Tenemos que leer, mis hermanos, leer, 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 porque cuando leemos de la historia nos damos cuenta lo difícil que ha sido ser cristiano y cómo Dios ha sustentado a su pueblo a través del tiempo. Bien, yo llego hasta aquí, mi hermano Patricio. Si usted algunas palabras, si no, hacemos el cierre de la clase. Sí, sí, por favor, puede cerrar con una oración y Ya, estaríamos. mis hermanos, allí donde estamos, inclinamos nuestros ojos y oramos. Querido Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque plugo en tu sola y maravillosa y grandísima potestad fundar tu pueblo, la iglesia cristiana, que ha pasado por las más terribles pruebas. Ha tenido momentos de gloria y también, tú sabes, Señor, los momentos difíciles en que tú acompañaste a tus hijos, hijas de todas las edades, a ser fieles. De allí, de los lugares más recónditos, escondidos en las selvas y aún debajo de la tierra, cantaron y glorificaron tu nombre y predicaron el nombre todopoderoso del Señor Jesús. Señor, hoy día, cuando parte de esa historia se nos olvida de que un cristiano está dispuesto a entregarlo todo por amor al Salvador, pedimos que tú nos hagas vivir y sentir
lo que ellos sintieron, el gozo que sintieron y también las lágrimas que en algún momento tuvieron que derramar. Valorar su sangre, Señor, que es preciosa hasta tus ojos, la sangre de tus hijos, para que un día, Señor, podamos compartir con ellos la eternidad. Bendice a mis hermanos aquí reunidos, guárdales y protégeles, y que esta aventura de conocer la historia de la iglesia cristiana nos aferre cada vez más a saber que tenemos un maravilloso Dios que nos guía en su amor y gracia. Lo pedimos y lo agradecemos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A mis Amén. hermanos, que estén muy bien, que Dios les bendiga, que Dios les proteja a todos. Cualquier Buenas cosita, noches.